Pues buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con nuestros viernes de ciencia, nuestra tercera sesión. El tema de hoy va a ser calificación de equipos de disolución. Para ello entonces vamos a dar unos minutos esperando que alguien más se conecte y poder iniciar con esta sesión. Entonces les pido de momento por favor aguantar unos minutos. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que ingresen. Bueno, de hecho ya un minuto más me parece, según nuestro horario. Y podamos iniciar con la plática. Ahí me pueden platicar si se está viendo la presentación. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Es la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, les agradezco mucho. Vamos a iniciar con la presentación. Nada más les decía que si como están ingresando, se me hace un poquito complicado cambiar de una a otra. Ok, creo que ya es hora. Pues vamos a iniciar, para los quienes están aquí presentes, vamos a iniciar con la presentación, pero solo sí les pido una disculpa porque todavía no encuentro cómo manejar la presentación sin tanto estrés. Permítanme. Ahora sí. ¿Se ve la presentación? No, ¿verdad? No es la presentación. ¿Qué ven ahí? Si me ayudan, por favor. Hola, ¿sí están por aquí? Se ve la primera diapositiva. Ay, Dios. Y según yo estoy compartiendo. Pero ¿es de la presentación o la diapositiva? Es la diapositiva, ¿verdad? Es la diapositiva. Gracias. Entonces, Dios mío, ¿cómo se arregla esto? A ver, voy a la presentación, le doy en presentación
Y ahora le digo que compartamos. ¿Dónde está? Aquí. Compartir. Vamos a compartir una ventana. Y se supone que esta es la presentación. ¿Ahora sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, pues vamos a iniciar. Ya nos retrasamos unos 2 minutos, pero continuamos. Continuamos con con nuestra ponencia de hoy. Es una ponencia un poco sencilla, pero por lo pronto pues nos presentamos. Somos parte del Centro de Aplicaciones Analíticas y de Investigación, que estamos dedicados a dar capacitación, asesoría, consultoría, análisis físico-químico, investigación aplicada a fármacos, medicamentos, alimentos y desarrollo de metodologías cuantitativas para las temáticas que se requieran. En un momento determinado, vamos a pedirle a este ratón que nos deje avanzar porque no quiere. Y ese es el otro dilema. Pues no sé. Pues no. Pues no me deja avanzar. Bien, parte de las personas que cooperan con nosotros forman parte de la Facultad de Farmacia, profesores, estudiantes egresados, estudiantes en activo y egresados, pues son quienes nos apoyan continuamente. Voy a tener que salirme nuevamente de la pantalla porque no entiendo por qué no avanza. Veamos. Creo que ya sé por qué no avanza. Ahí está. Sí, les comento, yo todavía me estoy batallando. Dios mío, ¿cuándo la tecnología nos va a ayudar a trabajar? No cambia, ¿verdad? Ahí. Pero ahí ya cambió. Pues como les comentaba, nuestros colaboradores son profesores, estudiantes en activo y egresados de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces nosotros nos dedicamos, aparte de lo que ya dijimos, el día de hoy, pues es un viernes de ciencia, y vamos a platicar un poco de cómo se califica un equipo de disolución. ¿Hasta aquí me están escuchando? ¿Tienen alguna pregunta de momento? Más bien el que pregunta soy yo. ¿Me pueden indicar si me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí. Ok. Bien. ¿Cómo es que se hace o cómo se califica un equipo de disolución? En la diapositiva anterior, aquí vemos en el ángulo izquierdo, vamos a colocar nuestro puntero, un equipo de disolución. Se ve muy bonito, muy entretenido. Estuviera más grande, yo creo que se vería mejor, pero son estos equipos que utilizamos para hacer las pruebas de disolución o los perfiles de disolución. ¿Cómo podemos decir que tengo un equipo adecuado para hacer un estudio de disolución? Llámese perfil o llámese prueba de disolución. Bueno, hacia allá vamos a platicar el día de hoy. Comenzando con que otra vez ya me volví a perder en las presentaciones. Creo que es aquí. Aquí no, aquí tampoco, aquí. Curioso, ¿verdad? Entre que me salgo de una pantalla y entro a otra. A ver ahí. Bueno. Ya. ¿Cómo calificamos? Bueno, un equipo de disolución, cuando se va a utilizar, requiere de ciertos cuidados.
muchas veces solo lo ocupamos y no sabemos cuál es el contexto para poder decir que su uso ha sido adecuado. Entonces, pues comencemos con él de una manera general, ¿no? Comencemos con el proceso o la presentación ya dirigida a este tema. Entendiendo que la prueba y perfil de disolución ya tienen sus antecedentes, tienen un tiempo y tienen un propósito. En la sesión anterior que vimos, cómo se hace un perfil de disolución, platicábamos de los usos que tiene esta herramienta para visualizar el comportamiento de los fármacos en el organismo. Entonces, la disolución como tal es un proceso cinético, o al menos nosotros así como farmacéuticos, en el área farmacéutica, cuando estudiamos un proceso en vivo, entendemos que el proceso de disolución es el proceso en el cual una forma farmacéutica, al ser administrada, se va rompiendo, se va disgregando y el principio activo se va liberando para después este principio activo formar una solución con todo el contenido líquido, ya sea tanto desde la cavidad bucal, ya sea en el estómago o a nivel intestinal. En cualquier parte puede empezar a formar una solución y precisamente es eso a lo que nosotros le llamamos disolución, proceso de formar una solución, y que cuando sucede en vivo es muy importante porque es uno de las limitantes, es uno de los procesos limitantes para la llegada del fármaco a torrente sanguíneo. Si el fármaco no se disuelve, posteriormente no se absorbe y por lo tanto, como consecuencia, no llega a torrente sanguíneo y no tenemos una cantidad de fármaco en sangre que nos lleve a un alivio. Ese es el dilema que tenemos con todas las administraciones de fármacos, sobre todo aquellos que presentan problemas de solubilidad. Y entonces, ya en sus diferentes aplicaciones, una de ellas es el manejo del control de calidad. La FDA y varias farmacopeas desde hace muchos años estudiaban la disolución in vivo en modelos in vitro. Y esa disolución in vitro es precisamente la que requiere equipos reconocidos, equipos que tengan dimensiones semejantes para que podamos visualizar un perfil de disolución de un fármaco, de un medicamento. Lo mismo aquí en México, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Japón, que los datos sean trasladables, que los datos sean comparables. Entonces, cuando yo digo que un fármaco no se disuelve, no se va a disolver aquí, en China, ni en Japón. Si se disuelve, muy bien, es que se disuelve aquí, en Estados Unidos, en Alemania. Finalmente, la importancia de que los equipos de disolución tengan las mismas características reconocidas de manera farmacopeica. Y eso sucedió más o menos de forma histórica por allá de 1970, donde se establece ya de manera oficial en la USP 18 la primera prueba de disolución, ya de una manera farmacopeica y ya de una manera regulatoria. Y por ahí del año 78, 1978 del siglo pasado, la FDA publica las guías para las pruebas de disolución, entonces se hacen de manera oficial guías o pruebas regulatorias. Sin embargo, ¿qué factores afectan un análisis por disolución? Bueno, voy aquí a reiterar algo interesante o algo importante. ¿Qué es un perfil de disolución? Ya lo describíamos, es un proceso de evaluación de la cinética de disolución de un fármaco que simula o trata de simular lo que sucede en vivo. Requiere de muestreos durante diferentes tiempos para la definición del perfil de la disolución, y aquí en la parte superior derecha podemos observar diferentes diagramas que pues son precisamente eso, perfiles de disolución. En el eje X tenemos tiempo, en el eje Y cuánto fármaco se ha liberado, y entonces observamos puntos a diferentes etapas, a diferentes tiempos. Y podemos ver que los perfiles, unos se ven muy cortos, de hecho nos están indicando que la liberación y la disolución se hizo muy rápido, y hay un perfil aquí en color marrón que nos indica que la liberación es más lenta. Entonces, para que nosotros podamos describir este comportamiento, utilizamos precisamente el análisis o perfil de disolución, y este es un perfil, y los equipos que podemos utilizar son los disolutores como el que ilustramos aquí. ¿Qué es una prueba de disolución? Bueno, es una prueba farmacopeica de control de calidad en la cual se indica el tiempo en que se disuelve un determinado porcentaje de principio activo a partir de la dosificación. Entonces, en el equipo, en el equipo de disolución, nosotros tenemos un vaso,
Bueno, también sucede para el perfil, pero quiero reiterarlo nada más para la prueba de disolución. Al tener nuestro vaso lleno con un medio, ahí colocamos a tiempo cero, colocamos la tableta, el equipo de disolución ya está trabajando y entonces la tableta se empieza a disgregar. Si ustedes pueden ver aquí, pues ya se ven algunos grumos de esa forma farmacéutica que se agregó en su momento y empieza a disolverse. ¿Y qué buscamos nosotros con la prueba de disolución? Prueba de calidad de disolución. Ah, bueno, que que en un tiempo de 45 minutos se tenga un 80% disuelto. Eso es lo que quiere decir la Q, como indicada en las monografías de la farmacopea. Se utiliza el aparato número 2, que para todos nosotros ya sabemos que son paletas con una velocidad dada, revoluciones por minuto. 50 revoluciones por minuto es lo que ocuparía una velocidad, una de tantas monografías, y el estudio se haría a una temperatura de 37 grados centígrados. Estas son las condiciones que nos ponen las farmacopeas o la farmacopea en las diferentes monografías de diferentes productos farmacéuticos. Bueno, en este caso las condiciones que están aquí no corresponden a la de la aspirina. Aclaro, no vayan a decir que ya estamos alterando el contenido de las farmacopeas, para nada. Eh, Estos son los datos que nosotros debemos de tener presentes cuando queremos hacer una prueba de disolución. Tenemos una forma farmacéutica, tenemos un equipo y las condiciones de trabajo. Y esas condiciones van a ser adecuadas al producto que nosotros vamos a manejar o queremos evaluar más bien. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar en la farmacopea. Y entonces, ¿dónde está el control de calidad? Bueno, esta es la especificación, que en 45 minutos debe de estar ya disuelto el 80% de fármaco. Si no se cumple ese requisito o los requisitos que nos marca la farmacopea, por ahí tenemos una tabla de interpretación de evaluaciones. Si no cumplen esos requisitos, simplemente el lote de medicamento no aprueba la prueba de disolución y por lo tanto no es un producto aprobado. Eso es lo que queremos decir. Y si se fijan, en realidad estamos tomando la muestra a un solo tiempo, a diferencia de cómo sucede en un perfil de disolución. Entonces, eso es lo que yo quería reiterar un poquitito, la diferencia entre lo que es una prueba de disolución y un perfil de disolución. Entonces, la prueba de disolución la vamos a encontrar pues ya en las farmacopeas y aquí nos indican algo bien importante. Debe de hacerse con aparatos de disolución calibrados y calificados. La forma en que se calibran y se califican las vamos a encontrar en las guías de la FDA, en las monografías correspondientes para la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en el famoso método general de análisis 0291, y en la USP vamos a encontrar los capítulos 711, 724, 1087 y 1088, en donde se habla de la prueba de disolución, sobre todo el 711, que es donde encontramos la forma en donde, cómo vamos a calibrar y calificar los equipos de disolución. Por supuesto, vamos a encontrar más recomendaciones dependiendo de la prueba en las otras diferentes monografías. ¿Qué factores afectan el análisis por disolución? Son tres factores relevantes, agrupados. Uno, vamos a poner uno de los factores importantísimos, el analista. El analista tiene que ser una persona capacitada. No cualquier persona puede ocupar un equipo y no cualquier persona puede hacer un estudio de disolución. Entonces tenemos que capacitar a esa persona. Y pues claramente estas pláticas tienden a hacer un poquitito eso, a tratar de capacitar a quien desea dedicarse a hacer disolución o a ocupar un equipo de disolución o conocer un poco más en el tema de disolución. Entonces el analista tiene que ser una persona capacitada. Ya hablaremos o mencionaremos algunas cosas un poquitito más adelante, porque nos vamos a centrar en el aparato de disolución. Sin embargo, este analista pues puede ser un profesionista que además de recibir su formación académica, tome un curso y tenga un certificado ante una dependencia reconocida que indique que sabe todos los pormenores referente a la cuestión del análisis por disolución. Entonces sí se requiere una persona muy, muy preparada. No cualquier persona va a hacer un perfil de disolución de manera adecuada. ¿Qué otro factor importante? El equipo o aparato de disolución.
el aparato de disolución, pues ya veíamos uno al inicio, ese que las ilustraciones pequeñas que hemos mostrado. Vamos adelantito a mostrar algunas otras y pues es con el que vamos, es la herramienta con la que vamos a hacer la prueba de disolución. Y entonces este debe de cumplir muchos requerimientos. Sobre este punto nos vamos a centrar el día de hoy. Y finalmente, también el procedimiento analítico. El procedimiento analítico que requiera un instrumento de medición y nos estamos refiriendo a si lo vamos a hacer por espectrofotometría o por cromatografía de líquidos, de gases. Ese instrumento también va a tener una repercusión a la hora de arrojar los resultados del proceso de disolución. Entonces, como ven, un proceso, un método de disolución, un estudio de disolución, no solo involucra al disolutor, como le llamamos al aparato de disolución, sino involucra al analista y a los procesos analíticos, los métodos analíticos, incluyendo la técnica analítica. Entonces, la prueba es demasiado compleja y con muchas variables en juego. Si nos centramos en los aparatos de disolución o los disolutores como los conocemos, tenemos que hacer mención de que estos aparatos deben ser calibrados. Le llamamos calibración al proceso de visualizar su funcionamiento. Ahorita de esta presentación está dirigida a los aparatos 1 y 2, ¿cuáles son? Canastillas y paletas. Obviamente tenemos otra serie de aparatos que también visualizamos en la plática anterior. Son hasta 7 reconocidos por la farmacopea y cada una va a tener un proceso diferente de calificación, pero lo importante es entender esto, que si el aparato de disolución no tiene las condiciones adecuadas, los resultados obtenidos no tendrán la calidad que debe manejarse. Y por lo tanto, tal vez los estudios no sean comparativos o no sean comparables si los hacemos entre una instancia, un laboratorio X o en otro lugar. Si los queremos comparar, definitivamente no van a tener validez. Vamos a checar a qué nos referimos con la calibración del aparato. Vamos a hacer una inspección visual, vamos a hacer una calibración mecánica y una calibración química. Y todo ello conlleva lo que conocemos como adecuabilidad del aparato o del equipo de disolución. Bueno, aquí les presento una tabla y muchas veces cuando veo estas tablas les digo, pues como pueden ver, no se ve nada y además está en inglés. Para los que saben inglés, pues vamos a empezar a leer uno por uno y nos vamos a ir de aquí hasta que termine la sesión. No, es cierto. Nos vamos a ir un poquito más, de una manera más agradable. Pero quiero que entiendan, esta tabla reúne muchas de las características que nosotros vamos a tener que revisar en un equipo de disolución. Y entonces, dentro de este mundo de numeritos y letras, observamos que tenemos por lo menos 15 determinaciones. Vamos a verlas en español. 1. La excentricidad. Vamos a tratar de visualizarlas poquito. Ahorita les voy a leer todas las pruebas que vienen en la tabla, nada más para que vayamos teniendo una idea de cuáles son esas pruebas y cuando vayamos viendo la presentación, recordemos de qué trata, ¿no? 1 es la excentricidad, 2 la vibración, 3 el alineamiento, 4 el centrado, 5 velocidad de agitación, 6 gases disueltos, 7 pH del medio de disolución, 8 contaminación del medio, 9 la evaporación, 10 temperatura, 11 el flujo de líquido, 12 sitio de muestreo, 13 los filtros a utilizar, 14 detección en el uso de estándares y 15 absorción. Bueno, estos dos los veremos en una sola prueba, pero sí vamos a tratar de identificar estas evaluaciones. Y bueno, las tablas nos indican, entre otras cosas, un poco de la especificación, el máximo permisible, lo que a veces se puede observar como fenómeno de alteración y la forma en que podemos corregirlo. Eso es lo que nos indica toda la tabla. Obviamente no la leímos, no la vamos a leer porque si no nos vamos a tardar, pero sí vamos a tratar de describir cada una de esas pruebas. La calibración química
se refiere a una evaluación de desempeño del equipo. Vamos a ponerlo, vamos a retarlo a que nos haga, vamos a hacer una prueba de disolución colocando tabletas que vamos a utilizar como estándares. Voy a hacer una pequeña aclaración y les comentaré que la metodología que aquí vamos a presentar el día de hoy era la metodología que se manejaba, me parece que hasta la farmacopea mexicana, si no la 8 o la 9, se trabajaba de la manera en que vamos a describir ahorita. Por lo tanto, tendríamos que, si queremos hablar de calibración química, sí tener que informarnos cuáles son los requerimientos actuales, porque ya hay ciertas modificaciones en lo que vamos a ver ahorita. Pero lo describo y ya indicamos dónde encontraremos estas modificaciones en la calibración. Bueno, anteriormente, por ahí les decía, del año 2005 todavía, se utilizaban tabletas calibradoras de la farmacopea de los Estados Unidos, de la USP. Eran estándares de prednisona y de ácido acetil salicílico que la USP vendía específicamente con la finalidad de utilizarlo como estándares. Eran tabletas desintegrantes correspondientes y fabricadas con prednisona, tabletas que se rompían, que se desintegraban, que se formaban grumos, y tabletas de ácido acetil salicílico que no se desintegraban, que se iban deshaciendo poco a poco, como cuando consumimos un caramelo de dulce macizo, que poco a poco se va perdiendo su tamaño. Entonces, estos dos tipos de tabletas las fabricaba la USP para venderlas como estándares, y aquí en el letrero nos dice: las tabletas calibradoras son utilizadas para llevar a cabo la calibración de los disolutores. Se producen en grandes lotes porque no había otras tabletas de referencia. Todo mundo compraba las tabletas de la USP, que tenían sus propias especificaciones y una vigencia. Las especificaciones las enviaban cuando comprábamos las tabletas. La vigencia puede consultarse en internet. De hecho, cada estándar ya actualmente de cualquier producto lo podemos consultar en internet, obviamente en la página apropiada, para verificar las especificaciones y la vigencia. Entonces, aquí se decía que el disolutor debería de cumplir con las especificaciones para ambos tipos de tabletas. O sea, se hacían pruebas para tabletas desintegrantes y para tabletas no desintegrantes. Y si lo pueden visualizar, aquí tenemos las fotografías de los estándares. El frasco grande es donde venían las tabletas, y el frasco pequeño trae el principio activo como un estándar en cantidad pequeña, solamente para desarrollar el método analítico, para poder cuantificar la prednisona en solución y para poder cuantificar el ácido salicílico. Perdón, creo que hace rato decía acetil salicílico. No, una disculpa. A ver, déjenme ver. Si es ácido salicílico. Una disculpa, no eran tabletas de ácido acetil salicílico, son de ácido salicílico, nada más, por favor. Tenemos que corregir esta parte, pero efectivamente eran tabletas de ácido salicílico y de prednisona. Para ello, entonces, si vamos a cuantificar, necesitamos un método de cuantificación, generalmente por V, para cuantificar tanto prednisona como ácido salicílico. Entonces, en el frasco grande las tabletas, en el frasco pequeño la referencia del principio activo en cuestión. Eran los materiales que necesitábamos. Entonces, nos regresamos un poquitito a la calibración mecánica. Recordar un poquitito, me voy a regresar a la tabla y recordemos, veamos la excentricidad, variable y alineamiento. Vamos a checar cositas como esa y hasta el centrado. Vean ustedes. Tenemos un equipo de disolución en la parte de abajo. Este corresponde a un disolutor Bankel que tiene diferentes plazas, 2, 4, 6, 8, donde se colocan los vasos, y esta parte de plástico que se alcance a visualizar es el baño, donde nosotros colocamos agua y que con un termorregulador, el cual está aquí a la derecha, se hace recircular el agua, se calienta
el baño para llegar a los 37 grados centígrados, los vasos van a ir al interior, pero algo importante es que nosotros nos limitamos únicamente a prender el equipo y nunca revisamos la horizontalidad. Si alcanzan a ver aquí en esta parte, aquí donde estoy señalando, ese es como un nivel de los que ocupan los albañiles. Nosotros tenemos que verificar que el equipo esté perfectamente horizontal. Los niveles que ocupan los albañiles nos indican con una burbuja aquí donde está el marcador. Se ve la burbuja de líquido que está entre dos marcas. Eso me indica que el aparato está perfectamente horizontal con referencia a la mesa. Es una mesa de cemento donde está colocado el disolutor, tanto en el cabezal de arriba como la parte de en medio, donde está el baño. Entonces el equipo debe de estar bien nivelado, debe de estar perfectamente nivelado. Entonces para eso ocupábamos un nivel. Y esa es una parte que siempre olvidamos. Solo llegamos y ocupamos el equipo, pero nunca nos cuidamos de checar que el equipo disolutor esté nivelado. La excentricidad de los vástagos. ¿A qué nos referimos con los vástagos? Son los ejes que van a sujetar las paletas o o las canastillas. Nosotros debemos de verificar que sean rectos completamente. Y aquí pues sí me gustaría hacer una recomendación para aquellos que tienen una mala costumbre. Quitan los ejes y los dejan botados en alguna superficie, en alguna mesa. Y los ejes luego están inclinados. Quiero decir, tienen la canastilla y así lo dejan, o tienen el soporte de canastilla, está inclinado. No, generalmente los ejes deben estar en un soporte que les permita mantenerlos rectos, porque pueden perder esa rectitud. ¿Cómo podemos checar si están rectos? Pues como una barra completamente recta. Si la colocamos en una superficie plana y la hacemos rodar, podemos observar si ese eje que debería de estar recto tiene alguna ondulación. Lo vamos a ver, se va a visualizar cuando vaya brincando, como cuando los carros no van bien en la carretera, van brinque y brinque y se sienten en el volante. Así vamos a observar cómo los ejes ruedan y, y no son rectos porque tienen alguna deformación a lo largo del eje. ¿Sí? También se puede utilizar un medidor de cuadrantes. Aquí tenemos una ilustración. No tengo una ilustración de bloques en B, pero un bloque en B es una madera, son tablas que están colocadas inclinadas ambas y forman una V al centro. El eje se coloca al centro para visualizar si tiene alguna deformación. No me gusta mucho este tipo de verificación, pero lo más ideal es que se utilice el medidor de cuadrantes, haciendo girar el equipo a una velocidad de 50 revoluciones por minuto, y la ilustración que aquí tenemos es un medidor de cuadrantes. Este pequeño aparatito tiene, como ven ustedes aquí al centro, un reloj, un vidrio es una escala de reloj analógica. Y aquí, si lo alcanzan a ver donde va mi cursor, está una pequeña aguja que corresponde al aparato. Este es un pequeño sensor. Si tantititos lo retraemos hacia donde estoy aventando el cursor, hacia donde está el reloj, tantitito que se mueva, nos hace un registro de un movimiento. Precisamente tan sensible es que con 1 milímetro que se mueva, aquí se mueve muchísimo la escala. Entonces, nosotros podemos checar la rectitud de los ejes midiendo en la parte de abajo, la parte central y en la parte de arriba, con este equipo y el eje girando a 50 revoluciones por minuto. Entonces, como ustedes verán, si el eje tuviera una deformación, hay un momento en que esa deformación aventaría este sensor hacia la derecha y entonces veríamos que hay una deformación y podríamos medir de qué grado es esa deformación con este medidor de cuadrantes. Increíble, por ahí llegamos a tener alguno, no me acuerdo dónde quedó, pero nosotros llegamos a hacer esa calibración. Aunque sí, es dedicarle todo un día a verificar las condiciones mecánicas del equipo. Entonces se recomienda que la desviación sea no mayor a 0.01 pulgadas o 0.125 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro. No debe de estar nada bombado, nada doblado ese eje.
Entonces debe estar completamente recto. Por eso les recomiendo que sus ejes, cuando tengan su disolutor, sus ejes estén colocados sobre un soporte de madera que los mantenga perfectamente rectos, o sobre, nosotros llegamos a utilizar unicel acomodado de tal manera que permitía que los ejes quedaran perfectamente rectos. La perpendicularidad se refiere a que ya hablamos de que el aparato tiene que estar nivelado con respecto al piso. Bueno, ahora los ejes, una vez colocados, tienen que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, no deben de tener mucha desviación. Aquí se les está indicando que si el eje estuviera desviado por deformación del mecanismo o del mismo eje más allá de 1,5 grados, entonces podemos tener resultados de variación que van desde el 2 hasta el 25% disuelto, o sea, un error bastante duro. Si todavía no me entienden a qué se refiere la perpendicularidad, aquí tenemos un disolutor, aquí está el eje, acá abajo está el soporte donde van los vasos, el baño, y con una escuadra estamos tratando de medir, además aquí está el nivel, de que esté perfectamente recto. Y que nos haga un ángulo recto con respecto al nivel del baño. Si aún no me captan o no se alcanza a ver la ilustración, quisiera mostrarles lo que vimos aquí. Perdón, aquí. Vemos el eje, lo podemos extender, y si le ponemos una escuadra aquí formando el ángulo de 90 grados, que podamos medirlo perfectamente, eso es lo que nosotros necesitamos, que la superficie del baño genere un ángulo de 90 grados con la trayectoria del eje. Entonces a eso le llamamos perpendicularidad. Otra manera en que lo medíamos era así: visualizar el nivel. Aquí tenemos otro nivel como de los albañiles, y visualizando que el nivel de burbuja quede perfectamente cuando colocamos el nivel a lo largo del eje. Entonces, vaya, debe haber otras maneras. Nosotros lo hacíamos de manera manual, o lo hacemos de manera manual cuando llegamos a trabajar con este tipo de calificación de equipo, ¿sí? La velocidad de rotación. Bueno, a veces no contamos con toda la instrumentación para visualizar si los ejes giran a la velocidad que nosotros les indicamos. Bueno, en nuestra facultad tenemos equipos ya un poquito ancianos, ya definitivamente hay muchas partes de su instrumentación que no funciona, pero cuando los equipos tienen su instrumento de medición, a veces nos indican 50 revoluciones, 100 revoluciones por minuto, pero tenemos que checarlas. ¿Cómo se checan? Bueno, una podría ser con un indicador muy manual, le llamamos el dedómetro. Ponemos el dedo y por ahí un pequeño papel, un masking, y con cronómetro en mano estamos midiendo las revoluciones. Y si no, pues existen los tacómetros. Los tacómetros, que son sensores de luz que pues miden de alguna manera el paso de algún objeto cada determinado tiempo, y entonces nos pueden medir con manera extrema las revoluciones por minuto. Eso sería lo ideal, pero bueno, en su momento, si no lo contamos con él, podemos hacerlo de forma manual. Entonces siempre se busca, de acuerdo a la especificación de la USP, que si ustedes dicen 50 revoluciones por minuto, tengan una variación no mayor del 4%. O sea, 51, 49 están muy bien, pero cuidar que no sobrepase ese límite, ¿sí? Y una cuestión importante: se tiene que medir cada vástago, no uno, pensando que con uno ya medimos todos. No, se tiene que medir uno por uno. La vibración. Bueno, todos los disolutores tienen que estar libres de áreas donde haya vibración. Vibración que puedan generar motores como los de un compresor, una planta de luz o alguna otra fuente de ruido, bombas de vacío. Entonces yo aquí les puse una ilustración de algún equipo por ahí mecánico, pero lo interesante es que hay aparatos que miden el grado de vibración. Vean ustedes, el sensor está aquí, lo colocan junto al aparato, o el aparato junto al equipo que va a vibrar, y se puede tomar un nivel de vibración que se mide en 1000. La verdad, este tipo de mediciones yo no lo he hecho,
pero sí lo podemos hacer tocando las paredes laterales del baño y sintiendo si vibran y también la superficie. Con la mano ustedes podrán sentir si hay una vibración bastante relevante, cuidado, habrá que tratar de eliminarla, porque generalmente la generan motores externos, una compresora, una bomba de vacío, no sé, una planta de luz por ahí que esté trabajando y que esté afectando la superficie donde está el disolutor. Debemos evitarlo. El centrado, el centrado de los ejes. Bueno, los ejes, cuando bajan, los ejes ya sea de la canastilla o de la paleta, cuando bajan al vaso, deben de estar perfectamente centrados. Normalmente nosotros nada más bajamos la paleta y donde caiga. Entonces, esos son parte de los descuidos que nadie nos enseña a corregir. Entonces podemos visualizarlo, ¿no? Este es un equipo que ayuda a centrar el eje, está centrado dentro del vaso y deja un espacio libre donde debe de pasar el eje del disolutor, donde se coloca la canastilla o la paleta. Entonces los ejes no deberán de estar más de 2 milímetros a cualquier punto del eje vertical del vaso de acuerdo a las especificaciones. Bueno, más bien que creo que aquí está un poco redundante la redacción, pero lo que quiere decir es que no deben de estar del centro, no deben de moverse más allá de 2 milímetros a la derecha, a la izquierda o a cualquier lado. Siempre deben de estar bien centrados, con un error de 2 milímetros alrededor. Entonces, tener mucho cuidado con ello. Generalmente no lo hacemos, nada más echamos a andar el equipo y ya estuvo, ¿no? La propiedad de adecuabilidad se asegura verificando que el equipo cumpla con las dimensiones especificadas en la farmacopea. Bueno, para nosotros el MGA 0291, obviamente lo van a encontrar en otras farmacopeas como la americana. ¿A qué nos referimos con adecuabilidad? A esto. Ustedes saben que tenemos lo que es la canastilla o la paleta. Y entonces, estas ya están descritas perfectamente en la farmacopea, en todas sus dimensiones, cuánto debe de medir el grueso del eje, cuánto debe de medir el diámetro del soporte de la canastilla, cuánto debe de medir la canastilla y de qué material tiene que ser la rejilla de la canastilla o las paletas. Las paletas pueden ser de teflón o de acero inoxidable, pero tanto el grosor como el largo, el ancho de las aletas ya están descritas en las farmacopeas. Esas dimensiones no tenemos que andarlas buscando. Simplemente estos equipos se compran, se pueden comprar por separado con el proveedor, pero son carísimas, de verdad que son carísimas y es por ello que nosotros les recomendamos que las cuiden mucho. La última vez que compré unas canastillas, hace como 4 años, me costaron $500. Pues hoy eso del juego de 6 canastillas, 10,000 pesos, la verdad es que sí, es costoso. Eso era hace 5 años, ahorita pues ya con todo lo que tenemos, creo que es un poco diferente. Aquí tenemos un equipo disolutor de la marca Alliance, me parece que estaba en la Facultad de Química. Un equipo Bankel, nosotros contamos con algunos de estos, el modelo 700 y modelo 7000, pero bueno, lo que podemos ver aquí, el disolutor está completo, sus 8 posiciones, en la parte de arriba su cabezal donde se pueden colocar los ejes y a un lado su controlador de temperatura o bomba de agua y controlador de temperatura o recirculador que también le llamamos. Sí, es otro tipo de disolutor llamado Logan, pues lo conseguimos por ahí de alguna ilustración. Entonces son diferentes equipos y todos tienen las mismas funciones y deben de cumplir los mismos requisitos farmacopeicos. Sí, aquí está el cabezal del disolutor Bankel, es un modelo 7000. El baño del disolutor permite la observación de la muestra, por eso es una tina transparente. Entonces, usa agua destilada limpia. El agua tiene un movimiento constante, una recirculación, por eso también al controlador de temperatura le llamamos recirculador. Tiene una entrada y una salida. La entrada normalmente es la que está más abajo, aquí entra el agua y sale por la parte más alta. Entonces esos dos se comunican junto al controlador de temperatura con mangueras por la parte de atrás
y con eso permite la recirculación, entrada y salida del agua a los baños. Vean ustedes, aquí está la entrada, o bueno, lo que sería la salida está en la parte más alta. No se alcanza a apreciar la entrada, bueno, aquí un poquito. Este está a un nivel más bajo que el otro, vean. Entonces, eso permite que haya una recirculación, entra un poco más por abajo el agua y sale por la parte de arriba, como sucede con las albercas, más o menos para mantener un buen, ¿cómo se llama? Control de los niveles de agua. Las paletas y canastas se tienen que observar cuidadosamente sus condiciones físicas. Los vástagos, como ya dijimos, ya checamos la alineación, deben estar perfectamente derechos para ambos aparatos. Van a decir, vástagos para los dos aparatos, sí. Las canastas podrían estar muy usadas y deshilarse. Bueno, vean, aquí tenemos un vástago de canastilla. Vean que tiene un sistema, una cabecita redonda y aquí una goma. De hecho, tenemos una ilustración más amplia, más adelantito. Pero vean que si yo la coloco así sobre una superficie queda inclinado y eso es lo que debemos de evitar. Debería de estar perfectamente recta. Bueno, aquí se colocó para exhibición, pero en un momento dado, para cuando se guarda, tiene que estar perfectamente recto. Aquí está un vástago para paletas. Las paletas a veces pueden pueden atornillar o pueden ser permanentes. Generalmente los más utilizados de forma regulatoria aquí tienen una cubierta de plástica, de teflón, o pueden ser de acero inoxidable y generalmente son fijas. Entonces, por ahí tenemos unas que se desmontan, pero digo, todo es válido siempre y cuando cumpla los requerimientos farmacopeicos. Y aquí tenemos el cabezal para las canastillas. Vean que pues tiene su soporte y tiene una goma que va a permitir meter las canastillas a presión, pero hay diferentes formas de meterlas. También tenemos con pasadores o con grapas llamadas así. El caso es que a la hora de que nosotros integramos la canastilla, esta quede fija, y aquí tenemos las canastillas. Tenemos de dos tipos, la que ustedes quieren y la que no quieren. Bueno, generalmente nosotros en nuestra querida facultad tenemos de las que no queremos, canastillas oxidadas y deformes, pero todavía funcionan. Sin embargo, obviamente el buen estado da una mejor impresión. Cuando llegamos a hacer los estudios de disolución, siempre les recomiendo que cuando vayan a montar y desmontar su canastilla, no la tomen de la malla porque se pueden generar estas deformaciones. Se toman de la parte superior, ya sea del anillo superior o del anillo inferior, para poderlo colocar en el vástago, y lo mismo para separarlas. Nunca manejar con las canastillas con la malla, nunca tocarlas ahí porque tendemos a presionar y obviamente a deformarlas. Todos los vasos deben de tener una serie de tapas para evitar la evaporación del medio durante el calentamiento. Sabemos que a 37 grados todos los líquidos empiezan a vaporizar y por lo tanto pues deben de tener ciertas aberturas, y por ello mismo ¿cómo se llama? De todos los vasos deben de tener tapas, soportes en buen estado. Estos son específicos de Bankel, pero cada equipo tiene sus formas de sujetar. Los vasos deben de tener su fondo esférico, pero que no estén rayados y que no estén agrietados. Bueno, nosotros tenemos que sufrir lo que nos quedó un poquito, y pues para trabajar en academia a veces sufrimos, pero de forma regulatoria todo debe de estar en buen estado. No debe de tener irregularidades. Generalmente el medio de disolución puede ser de manera continua, una solución amortiguadora. Entonces esto se les debe de ajustar el pH a temperatura ambiente y con una exactitud, vean ustedes, de más o menos 0.05 unidades de pH. O sea, con un pH muy, muy cercano al que nos pide la farmacopea. Para eliminar burbujas utilizamos un sistema de desgasificación conformado de dos garrafones. En este caso son garrafones de vidrio de pared gruesa que permiten soportar el vacío que generamos en el primer garrafón y succiona el líquido de un garrafón al otro, y lo hacemos 3 veces para ir eliminando el aire. Bueno, aquí es un sistema de aire, la conexión es a un sistema de aire. Esa conexión va a una trampa, bueno, para nosotros va a una trampa de la bomba y de ahí a una bomba de vacío. Pero finalmente el mecanismo tendría que ser así: con succión de vacío hacemos que el líquido pase de un garrafón a otro. Vean ustedes,
en la ilustración anterior. Aquí está el medio, si alcanzan a ver el nivel. De hecho, aquí lo estamos indicando. Ya después del primer pase, el líquido ya está acá. Y después se invierten las líneas, se invierten para poder pasar ahora de regreso el líquido, y lo hacemos 3 veces. Los filtros. ¿Cuáles filtros? Es que aquí tenemos, ya casi para terminar. Quiero dejarlo en claro. Si se llegara a terminar la sesión, por favor conéctense con el mismo link por si me excedo un poquito más allá de la hora. Pero fuera de este comercial, cuando nosotros hacemos un muestreo, debemos de tener en claro que los grumos que pueda haber en el vaso, porque se está deshaciendo la tableta, llevan principio activo. Así que si yo tomo una muestra, esa muestra va a arrastrar grumos, y entonces yo no voy a tener principio activo disuelto, sino voy a tener principio activo disuelto y con grumos. Para evitar los grumos, nosotros debemos utilizar un muestreo con filtros en línea. Aquí tenemos un tipo de filtro, es un cartuchito que colocamos al final de una línea, y a la hora de succionar, los grumos se quedan aquí en el filtro y se regresan al vaso. Nada más pasa el líquido filtrado. ¿Sí? Entonces es una forma de hacer el filtro durante el muestreo. Esos cartuchos deben de estar limpios. Tenemos diferentes tipos de cartuchos para filtrar. Tenemos los cartuchos, tenemos los Swinex, que son ese tipo de dispositivos que se pueden desarmar y se les pone una membrana en medio. Normalmente tienen un empaque, hay que cuidar esos empaques porque es lo primero que se pierde. No lo cuidan, lo tiran, piensan que es una liguita, un pedazo de papel, y lo tiran. Entonces son los Swinex y los filtros en cartucho que se colocan en la línea para poder filtrar. Entonces aquí estamos preparando un equipo, se está colocando los ejes, ya están las paletas. Algo importante es que todas las paletas deben estar al mismo nivel. ¿Cuál es el nivel que se define? Y esto es algo que también nosotros descuidamos o desconocemos. Tanto las canastillas como las paletas cuando se hacen las pruebas, tienen que estar a 2.5 centímetros del fondo del vaso. Aquí están las canastillas colocadas al mismo nivel. Aquí se le indican, bueno, cómo hacer las revoluciones, y la distancia que tenemos del vaso a la paleta en cada uno de los vasos debe de ser a 2.5 centímetros. Aquí aparentemente no los colocaron a la misma altura. No sé si sea un fenómeno óptico, pero todas las paletas deben estar a la misma altura porque los vasos son iguales, las paletas son iguales y los ejes son iguales. Entonces esa es una de las primeras cuestiones que olvidamos. Entonces aquí ya se ve mucho mejor. Los vasos ya están sumergidos dentro del baño. La prueba debe de comenzar cuando todos los vasos tienen 37 grados centígrados en el medio, no en el baño, sino en el agua, el medio que estamos ocupando para disolver. Entonces ahí es cuando inicia la prueba de disolución. Y estos equipos Bankel tienen un regulador de altura que permiten que con un espaciador, ahí está, uno para paletas y uno para canastillas, se puedan calibrar perfectamente al nivel que les estoy diciendo, 2 centímetros y medio. Cuando no se tiene ese dispositivo, nosotros lo podemos regular de acuerdo a cada equipo, pero se tiene que hacer vaso por vaso, 2 centímetros y medio del fondo hasta donde llegue la canastilla o la paleta. Bueno, como generalmente se utiliza 500 o 900 mililitros de medio de disolución, debemos de manejar el medio sin generar burbujas. No olviden que ya lo desgasificamos, entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de estar vaciando o dosificando el medio para poderlo pasar al vaso. Y cuando lo pasemos al vaso, evitemos el uso de las burbujas. Aquí en esta ilustración se ve que están aventando el medio, generando muchas burbujas. El medio se debe de dosificar por la pared, lo más lento porque se pueda, pero también no eternamente, pero por la pared. Y ayuda muchísimo. Ya en la práctica creo que ya lo he visto y sí se los puedo decir o confirmar. Cuando agregan todo por la pared, el burbujeo es mínimo. Ya aquí estamos colocando los vasos de manera adecuada, con sus soportes, y ya están. Como les digo, estos son un disolvor Bankel, y esos son los soportes de los vasos y las tapas adecuadas, pero todos los equipos deben de tener una forma de soportar el vaso que no esté bailando, y tapas para evitar la evaporación. Se toman las temperaturas,
las tabletas, cuando vayan a hacerlas, generalmente, bueno, aquí están trabajando sin guantes. Para hacer un estudio de disolución sí se les recomienda que utilicen guantes, sobre todo en los laboratorios donde les van a exigir cumplimiento de buenas prácticas. Quiero hacer el énfasis, esto se hizo por allá del año 2000, un poquitito antes o un poquitito después, ya no recuerdo, pero se hizo en academia, donde no es obligatorio el uso de guantes, pero sí deben de considerarlo porque a la hora de estar manejando las tabletas, también estas no deben de tener contacto con la piel. Ven ustedes que están colocando las tabletas ya en su lugar, listas para ser colocadas dentro del vaso cuando inicie la disolución. Sí, a ver, déjenme ver. Aquí dice la inmersión escalonada de las tabletas. Se refiere a que cuando trabaja una sola persona, coloquemos la tableta a tiempo cero y para colocarla del vaso 2 esperemos por lo menos 1 minuto, 2 minutos, porque vamos a interferir en los tiempos de muestreo. Cuando llegue el minuto 5 para el primer vaso, yo me voy a tardar 1 minuto en muestrear y también debería de estar muestreando el vaso 2 para que no se nos junte. Desplazamos el tiempo del vaso 2 por lo menos 1 minuto y lo mismo hacemos con los demás vasos para poder ir muestreando cada uno a su respectivo tiempo. Entonces, en este caso se ve que la paleta se está disgregando y que les digo que estos grumos van a estarse moviendo. Hace rato, en un momento dado, hablábamos del flujo de líquido, del flujo de movimiento del líquido, pero aquí hay dos movimientos que debemos de considerar. Uno es el movimiento del baño de agua. El baño de agua debe tener siempre líquido en movimiento para que la temperatura sea homogénea en toda la tina y al mismo tiempo esta temperatura sea transmitida a cada vaso. Sin embargo, para los estudios de disolución, cuando hablamos de movimiento de líquido, se debe al movimiento que hay en el interior del vaso y que simula los movimientos peristálticos del sistema digestivo. Entonces, esos movimientos tienen que ser pausados. En paletas generalmente se manejan hasta 50 revoluciones por minuto. En canastillas hasta 75 y 100 revoluciones por minuto. Un poquito más rápido que con paletas porque su movimiento o su agitación es mucho menor. Entonces, comparativamente, sí hay diferencias entre los métodos, por supuesto, canastillas y paletas, y debemos de tener cuidado nada más, ¿vale? Aquí está la colocación de una tableta en una canastilla y la colocación. Bueno, aquí, como les decía, no me hagan mucho caso, pero la colocación debe ser a partir del anillo superior, aquí, y no utilizando la malla. Hay algunas mallas que son resistentes y hay otras que no lo son, ¿sí? Y ahí está el método, digo, ¿cómo se llama? La disolución con las tabletas. Y pues bueno, toda la opacidad que se ve, pues es la vaporización que se genera o las burbujas que se quedan en el fondo del vaso, ¿sí? El muestreo. Siempre que vayan a muestrear, recuerdan que les decía que deben de tener un filtro en línea. Entonces, toman un volumen de purga. Siempre deben de realizar esa purga, no importa cuánto, porque ese volumen se va a regresar. Una vez que purgan, ya pueden tomar su muestra. Ahí está la toma de la muestra. Y aquí algo bien importante. Se nos dice que el volumen total de las muestras, no sé cuántos son, van a ser 5, 6, 8 muestras para el perfil, cada una de 3 a 5 mililitros, 5 por 8 serían 40, pensando en 8 muestras y de 5 mililitros cada una. Bueno, no debemos de que ese volumen total, 40 mililitros, no sea más del 10% del volumen total del vaso. Eso deben de cuidarlo. Y la tolerancia para tomar el tiempo el muestreo, la tolerancia para el tiempo de muestreo no debe ser más allá del 2%. Eso me lleva a que si yo tengo que tomar el tiempo 5 minutos, tiempo 10 minutos, pues no sé cuánto pudiera ser el 2%, pero se ve que es muy pequeño, por lo tanto son 30 segundos antes o 30 segundos después. Un margen de 1 minuto, suficiente para tomar la muestra, pero debe de ser lo más preciso posible. El nivel donde se debe de tomar la muestra es aproximadamente a la parte media, entre el fondo entre el final de la canastilla o paleta y el nivel del agua o del medio. Entonces la parte media es la parte más ideal para poder tomar la muestra. Ahí se hace la purga y después se toma la muestra.
Entonces, la purga se regresa, si el volumen de purga que tomemos se regresa por la pared. Una pregunta, ¿todavía me están escuchando? Sí, todavía. Ok, todavía. Me avisan, por favor, si se llega a cortar, ¿sale? Y finalmente, la filtración, pues como dijimos, ya podemos filtrar en cualquier dispositivo. Hay que tener mucho cuidado con el material con el cual filtramos. Yo prefiero siempre los filtros de nylon, pero hay muchos filtros de celulosa que absorben su compuesto, que absorben su principio activo. Entonces se tienen que hacer pruebas de absorción. Ahí es bien importante evaluar qué tanto principio activo se está quedando cada vez que tomamos muestra. Y entonces a esto nosotros le llamamos prueba del filtro para evaluar cuánto principio activo perdemos después de cada toma de muestra. Eso es algo que también mucha gente no maneja y se tiene que evaluar, obviamente, que tengamos jeringas limpias, filtros nuevos o limpios y generalmente a veces se les pide que descarten los primeros mililitros después del filtrado, pero bueno, eso se hace con la purga. Entonces sí es importante cuidar esa parte. Algo que voy a terminar diciendo porque ya casi acabamos, es decirles, existe la metodología del muestreo sin reposición de medio y con reposición de medio. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo muestreo, tomo una muestra de 3 o 5 mililitros. Entonces esos 3 o 5 mililitros se pierden del volumen inicial. Yo puedo muestrear así nada más, ir disminuyendo el volumen del medio. Si vamos a suponer que tenía 500 mililitros, tomo 5, en la primera muestra me quedan 4,95. La segunda muestra tomo otros 5 y ya me quedan 4,90 y así en cada tiempo voy perdiendo 5 mililitros. Podemos cuantificar, dado que vamos a medir la concentración y por el volumen restante podemos conocer la masa disuelta. Sin embargo, para evitar que manejemos diferentes volúmenes, yo les recomiendo siempre que utilicen el muestreo con reposición. Tomo 5 mililitros de muestra y repongo 5 mililitros de medio fresco. Fresco quiero decir medio de disolución nuevo, que esté a temperatura, la misma temperatura del baño, 37 grados, y lo adicionemos por la pared. Entonces, cada vez que muestreo, yo regreso una cantidad igual de muestra, que el de la muestra, 3 mililitros, 5 mililitros de medio nuevo. Y entonces mantenemos el mismo volumen inicial siempre, y entonces cuando hacemos los cálculos solamente nos dedicamos a trabajar con un solo volumen. Entonces es una recomendación, nos ha funcionado durante varios años, entonces pues no tiene nada malo, está permitido, nada más cuidar algunos detalles, que sea la adición por la pared y que midan bien en cada uno y que no se les olvide reponer el medio en alguno de los vasos durante el ajetreo del muestreo, ¿verdad? Pero bueno. La cuantificación, y aquí también es otra parte importante, la cuantificación es relevantísima, relevantísima, y por ello se utilizan métodos validados. Entonces, como verán, pues todo lo que nosotros manejamos es importante y esta es la tercera parte donde los métodos de disolución son críticos. Si no tenemos un método validado, un método que funcione, un método de cuantificación que funcione, pues también vamos a tener fallas, ¿sí? Pues ya nada más para terminar un poco el tema, creo que reitero un poco lo de los perfiles de disolución, que son gráficos que describen el proceso de disolución en función del tiempo, los tiempos de la prueba de disolución y las especificaciones se establecen en base a la evaluación de los datos del perfil. ¿Dónde podemos encontrar recomendaciones de cómo hacer un buen perfil? Yo les recomiendo la norma 177 de la Secretaría de Salud, ya sea la del 98 o la del 2013. Ahí van a encontrar cómo deben de hacer un buen perfil, tanto ahí como en el MGA de disolución. Entonces, cuando hagan una caracterización, bueno, es que esta ya sabemos que es una norma de intercambiabilidad, se nos habla de un producto de prueba y un producto de, ¿cómo se llama?, de referencia, los tiempos deben ser los mismos y y bueno, se les recomienda que los tiempos se espacien de tal manera que se describa perfectamente el perfil. Vean ustedes, en la parte ascendente tenemos 1, 2, hasta 3 puntos y al menos 2 en la meseta. Cuando se hace un estudio de disolución, generalmente se les pide 12 unidades, un perfil de disolución, perdón, regulatorios son 12 unidades experimentales. Nosotros lo hacemos a veces con 6, dependiendo de lo que queramos evaluar, pero
hay que cumplir con algunos requerimientos. Por ello es muy importante que acudamos al documento de con la farmacopea o a la norma 177 para cuestiones más específicas. Tal vez por ahí tengo pensado tal vez hablar sobre una prueba de disolución muy específica de un fármaco y quizás ahí tengan algunas dudas. Bueno, por mi parte creo que hasta aquí llega la exposición. Tenemos algunas recomendaciones bibliográficas y que creo sería muy bueno que las consulten. El video lo vamos a subir para que lo tengan disponible. Y pues no sé, antes de terminar, bueno, yo casi estoy terminando y quiero agradecer, aunque quizás ustedes no los conocen, pero son dos personas que aportaron mucho del material que hay en esta presentación, la doctora Inés Fuentes Noriega, que es mi profesora de la Facultad de Química, y pues mi compañera Kenneth Rubio Carrasco, que también es técnica de laboratorio allá en la UNAM, y con todos ellos, con ellos aportamos mucho en esta presentación. Pues muchas gracias, gracias por su atención. Ya tenemos fecha para el siguiente viernes de ciencia, va a ser el día 14 de noviembre de 10 a 11 por si están interesados. El tema será la prueba F2 de similitud, su relevancia en la comparación de perfiles de disolución. Entonces, pues ya solo me queda despedirme. Bueno, ya saben ustedes que el Centro de Aplicaciones Analíticas pues ofrece cursos de cromatografía, espectrofotometría, validación de métodos analíticos y de disolución de medicamentos. Estamos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pues estamos en el proceso de crecer nuestro centro de evaluación ante el conocer. Ahora a la fecha podemos certificar en las competencias de preparación de cursos y de la impartición de cursos. Nuestros contactos, pues ahí tienen el WhatsApp o puedan acudir al YouTube. Ya tenemos algunas nuevas presentaciones que puedan serles útiles y pues con todo gusto. También los invitamos a nuestro curso de cromatografía, el cual se va a impartir la próxima semana del 7, 8 y 9 de noviembre de 8 a 15 horas. Las inscripciones están abiertas, tenemos cupo todavía por si les interesa. Ahí están nuestros contactos y pues estamos para servirles. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, doctor Julio. Hola. La prueba de adecuabilidad se tendría que hacer cada que se analice, supongamos, algún medicamento, o sea, supongamos, el análisis se hace en diferentes medicamentos y cada que yo cambio de medicamento se tendría que hacer la prueba de adecuabilidad. Bien, para el aparato de disolución, tiene diferencias con respecto a lo que es un equipo de cuantificación como el cromatógrafo de líquidos. El aparato de disolución se calibra una vez. La calibración nos cuesta un ojo de la cara. Y entonces, una vez que está calibrado, claramente en su momento fue con las tabletas de prednisona, las tabletas de ácido salicílico y toda la corrección mecánica física que observamos, si se corrigió, ya quedó listo, ya lo tenemos listo para trabajar cualquier día, cualquier metodología. O sea, la respuesta es, si yo cambio de fármaco, no tengo que estar calificando el equipo. Lo que sí tengo que cuidar es, una parte importante es la prueba del filtro, porque ahí sí los filtros cada vez utilizamos un filtro diferente. Entonces tenemos que checar que el filtro en particular no absorba más del 2% bueno, que no tenga una absorción del 2% de la cantidad de muestra que nosotros tomamos. Esto es pues que el fármaco que yo vaya a muestrear no se me esté quedando en el filtro. Tenemos que hacer una prueba ahí, comparativa. Creo que valdría la pena también hablar un poquito más a detalle de esta prueba, pero sí hay que cuidarlo, nada más. De ahí para allá el equipo, una vez calibrado, calificado por una persona preparada, por una empresa que nos dé el servicio, lo podemos utilizar por lo menos 6 meses, un año. Entonces, sin mayor problema, ¿eh? Todo depende, pues, obvio, del ritmo con el que trabajemos con el equipo. No sé si respondí a su pregunta. ¿Algo Sí. más? ¿Alguien más? ¿No? ¿No quieren preguntar? Bueno, no se preocupen, no hay problema. Si gustan, aquí al WhatsApp, ayúdenme, por favor.
envíenme sus teléfonos y su nombre. Vamos a empezar a ir acumulando a las personas que van asistiendo y vamos a tratar de darles una constancia por la asistencia a nuestras pláticas de cada viernes. Entonces, yo creo que sería muy bueno que vayan acumulando sus asistencias. Más adelante ya trataremos de implementar un sistema de conteo para irlos registrando. Pero de momento, pues si gustan enviarme sus nombres y teléfonos al WhatsApp, ahí los vamos registrando. Y si no tienen algún otro comentario, pues muchas gracias por su asistencia y los esperaríamos el siguiente viernes. Muchas gracias, doctor Julio. De hecho, estos cursos que he estado tomando con usted me han servido porque en las entrevistas de trabajo realizan exámenes de conocimientos y de hecho ahorita los puntos que usted tomó, sí me los han preguntado en las entrevistas, entonces sí me ha servido mucho. Creo que es parte de la finalidad que tenemos. Obviamente nosotros ofrecemos cursos más específicos, pero pues mucho del material que nosotros manejamos es ciencia. Y la ciencia, aunque no debe de tener precio, creo que es una idea que muchos no compartimos. No debe de tener precio, podemos ofrecerles parte de nuestro conocimiento, ya sea a través de estos seminarios o que acudan a nuestros cursos, definitivamente, ¿no? Una cooperación dar y dar siempre es para ganar ambos. Entonces yo creo que vamos a seguir ofreciéndolos y que si esta información les es útil, perfecto, ya vamos ganando. Y eso es muy interesante. Por ahí les avisamos o les pedimos compartan o ayúdennos a difundir los avisos cuando los hagamos. Ya dentro de poquito hacemos el flyer de esta siguiente presentación y ayúdennos a difundir para que empecemos a tener y a recuperar a la audiencia que en un momento perdimos por tantos pormenores que tuvimos por ahí al inicio. Pero esto ya se va a hacer de manera más regular. ¿Sí? Entonces, sí, les agradecemos la difusión que nos puedan dar y por supuesto que vamos a seguir tratando de aportar más conocimiento. Para eso son estos viernes de ciencia. ¿Alguien más que quiera participar? Uy, qué espantados. Si el día de los sustos es mañana, pasado, no ahorita. Pero pues muchas gracias por su asistencia y pues de verdad que les agradezco eh, el que nos hayan acompañado. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos. Hasta luego. ¿Qué te pasó?